en esta hora, porque para siempre es su misericordia. Les recordamos una vez más el número en cabina, 215-806-9227. Vamos a ir ahora sí a la palabra del Señor. Vamos a leer, amén, en el libro de Génesis, amén, el primer libro de la palabra del Señor. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 38, vamos a leer algunos versículos, amén, de este relato que yo sé que usted lo conoce bien, lo ha escuchado, amén, un relato que quizás causa, ¿verdad?, un poco de temor, ¿verdad?, porque, hermano, cuando se pierde ese respeto a la persona de nuestro Señor, cuando uno, ¿verdad?, ya no es tan consciente del pecado, uno puede llegar a hacer muchas cosas, hermanos, y eso es lo que provoca, ¿verdad?, el enfriamiento espiritual. Es algo, hermano, que pasa en la vida del cristiano cuando, ¿verdad?, poco a poco empieza a alejarse de la presencia del Señor. Vamos a ver, hermano, allí en el libro de Génesis, capítulo 38, amén, la historia de Judá y Tamar, amén. Vamos a leer solamente unos versículos y en el desarrollo de la palabra del Señor vamos a ir viendo los demás versículos. Vamos a leer, amén, desde el versículo 13 al versículo 18, amén. Lo leemos para la gloria del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y fue dado aviso a Tamar diciendo: y aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él le respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Amén. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que habla en nuestras vidas. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, en esta hora. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú quieres enseñarnos algo en esta mañana, Señor. Que no sea mi voz oída, Señor, sino solamente tu preciosa voz, oyéndose, Señor, en el fondo de nuestro corazón. Padre, que esta semilla poderosa, Padre, caiga en terreno fértil, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a escucharte, Señor, a escuchar tu palabra, mi Señor. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Padre, y que no retorne a ti vacía, Señor, tu palabra, sino que cumpla ese propósito maravilloso en cada uno de nosotros. Abrimos nuestros corazones a tu palabra en esta hora, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El título, hermano, de la enseñanza que el Señor nos trae en esta mañana se llama: ¿qué daremos a cambio del pecado? Amén. ¿Qué daremos a cambio del pecado? La palabra de Dios, hermano, en este relato nos habla de la vida de Judá, hermano, que en un momento dado hizo un cambio. Cambió algo que era preciado para su vida por un momento de estar en pecado. En los tiempos antiguos, hermano, la Biblia nos los dice, ¿verdad?, a manera quizás de información, y nosotros lo sabemos. Quizás en algunos pueblos, ¿verdad?, aún se practica, ¿verdad?, este procedimiento en el que la gente, ¿verdad?, en lugar de dar dinero por algo, da algún artículo, ¿verdad?, de igual valor, o de un valor, ¿verdad?, que esté más o menos igual, para obtener otras cosas como comida, ropa.
¿verdad? Y en el tiempo antiguo, hermano, en los tiempos bíblicos era de la misma manera. Para que usted o alguien, ¿verdad?, obtuviera, ¿verdad?, algo, se daba algo a cambio. Ya, ¿verdad?, donde habían monedas, ¿verdad?, que circulaban, pues entonces con eso se pagaba. Pero también se podía pagar con algo del mismo valor o de un valor que más o menos, ¿verdad?, equivaliera a lo mismo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Judá en ese momento él tenía que hacer un cambio. Y yo creo que él, al verse tentado, ¿verdad?, para acostarse con esta mujer, a él no le importó lo que él pudiera pagar con tal de tener ese momento de placer con ella. Pero vemos, hermano, la palabra del Señor nos relata que para llegar a ese punto, hermano, no fue algo que le haya sucedido a Judá de la noche a la mañana, y tampoco él estaba en la casa de su padre cuando a él le sucedieron estas cosas. Él estaba lejos de la casa de su padre Jacob. Dice la palabra del Señor, hermano, nosotros podemos ver que Judá era uno, ¿verdad?, de los hijos de Jacob. Era el cuarto hijo de los hijos de Jacob, no era el primogénito. Usted sabe, hermano, que el primogénito en la palabra del Señor tenía una bendición especial de parte del Padre. Se dice, hermano, que la herencia que le tocaba al primogénito era mayor que la de todos sus hermanos. Sin embargo, hermano, en la familia de Jacob no fue así. ¿Por qué? Porque el primogénito, que fue Rubén, ¿verdad?, él pecó delante de Dios y delante de su padre, contra su padre. Y por alguna razón, hermano, el Señor bendice a Judá, ¿verdad? Lo escoge a él, ¿verdad?, de una manera especial, más que sus hermanos, los primeros, los tres mayores. A veces, hermano, no entendemos por qué el Señor puede, hermanos, hacer las cosas diferente a lo que nosotros podemos pensar. Sin embargo, dice la palabra del Señor que lo vil y lo despreciado escogió el Señor. Porque Él mira más allá quizás de la condición en la que esté la persona o más allá de la apariencia. Él mira el corazón. Y al principio, hermano, Judá iba bien. Él era, hermano, tenía, ¿verdad?, ese honor también delante de su padre. No era como sus hermanos, aunque, ¿verdad?, él junto con sus hermanos habían vendido a José. Usted sabe la historia. Y dice la palabra del Señor, hermano, ahí mismo en el libro de Génesis, cuando su padre Jacob, ¿verdad?, antes de morir, los bendice a cada uno de ellos. Les da una bendición. La bendición del padre, hermano, era bien importante para los hijos. Usted quizás se acuerda la bendición que Isaac le da a Esaú y a Jacob, que la bendición mayor le toca a Jacob. La bendición que también más adelante Jacob le da a los hijos de José. Entonces, hermano, la bendición de un padre era muy importante para los hijos. Y antes de morir, Jacob les da la bendición a sus hijos. Y cuando le toca el turno a Judá, dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 49, en el versículo 8, le dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y dice el verso 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esa era la bendición que tenía Jacob para Judá. Nosotros también tenemos una bendición de parte del Señor. Cuando usted y yo, hermanos, llegamos a la presencia del Señor, cuando nosotros hemos reconocido al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, y ahora tenemos la bendición de poder llegar al Padre, también hay una bendición especial para nosotros.
y va más allá de una bendición material. Algo, hermano, que muchas veces se piensa, ¿verdad?, que como somos hijos de Dios, el Señor tiene que bendecirnos abundantemente, hablando materialmente. No es malo, ¿verdad?, que uno sobresalga, que uno se esfuerce, que uno prospere. Sin embargo, hermano, de eso no se trata la vida en el Evangelio, sino se trata acerca de las bendiciones espirituales que Dios, hermano, ha dado a su pueblo a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, hermano, da su vida por nosotros. No solamente compra, hermano, la salvación de nuestra alma, sino también, hermano, para la gloria de su nombre, hermano, nos ha hecho a nosotros que podamos alcanzar las bendiciones espirituales, las bendiciones eternas. Va más allá de ir solamente a la iglesia, va más allá de solamente decir, soy cristiano. Va más allá, hermano, de ir, hermano, de asistir a los cultos, quizás en una manera rutinaria. Va más allá la vida cristiana. Y ha sido por los méritos de Cristo, no porque nosotros merezcamos algo o porque yo haya hecho algo para yo alcanzarlo, no. Todo ha sido por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos habla de estas bendiciones que nosotros también tenemos. Y es maravilloso, hermano, porque el Señor nos ha dado todas estas cosas. Más allá, hermano, de lo que quizás materialmente el Señor nos permita tener, hermano. Gloria a su nombre por las cosas que el Señor nos permita alcanzar hablando materialmente, hermano, pero cuando Cristo venga por nosotros, cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, todas esas cosas perecerán. Le daremos gracias a Dios por lo que Él nos permitió tener en vida, claro que sí. Sin embargo, la bendición que el Señor nos da, aparte de todo, ¿verdad?, son bendiciones eternas que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Él nos los ha regalado en el momento, hermanos, que abrimos nuestro corazón a nuestro Señor, amén, y nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos andar en su camino, aleluya. Son bendiciones, son regalos que el Señor nos ha dado. Dice la palabra del Señor en Efesios, en su capítulo 1, en el versículo 3, el título dice bendiciones espirituales en Cristo. Una persona que no ha venido a los pies de Cristo, una persona que no le ha abierto su corazón, no puede obtener estas bendiciones, porque esto no se compra con oro ni con plata, no se puede adquirir a través de buenas obras, es por los méritos de Cristo. Y dice la palabra del Señor, desde el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Son bendiciones en nuestro Señor Jesucristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué Él nos escogió? ¿Para qué Él ya nos lavó con su sangre? ¿Cuál es una de las bendiciones que nosotros podemos recibir de parte del Padre a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio? Que, hermano, para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Esa es una de las bendiciones que nosotros podemos adquirir a través del sacrificio de nuestro Señor. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es maravilloso, hermano. Otra de las bendiciones espirituales es que ahora podemos ser llamados hijos de Dios.
venimos a ser adoptados, amén, a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él así lo quiso, por su voluntad. Esa es otra de nuestras bendiciones que el Señor nos da. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué otra bendición tenemos de nuestro Señor? La redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Hermano, ¿qué pudiéramos haber hecho nosotros para hacer posible que el Señor perdonara nuestros pecados? Si fuera del Señor Jesús, no se puede hacer nada. No podemos ser perdonados si no es a través de nuestro Señor. Y por Él ahora es que nosotros tenemos la redención de nuestros pecados y podemos ser perdonados. Es otra bendición que el Señor nos da. Versículo 8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mire, hermano, qué hermoso, que otra bendición que Dios nos da es que podemos obtener de Él la sabiduría y la inteligencia. Dice la palabra del Señor en otro versículo que pidámosle al Señor la sabiduría, el cual será, Él nos los va a dar, hermano, aquella sabiduría de lo alto. Podemos nosotros ahora tener estas dos bendiciones también, si se las pedimos al Señor. Dice versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, del cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice la palabra del Señor que otra de las bendiciones espirituales es la herencia que nosotros tenemos. No se preocupe si aquí en la tierra a usted, hermano, no le han dado algo, no le han heredado algo, que en el Señor Jesús nosotros tenemos la herencia. Una herencia eterna, hermano, que va más allá de lo que ahora podemos vivir, sino algo, hermano, eterno que gozaremos en la presencia del Señor por los siglos de los siglos, aleluya. Esa es nuestra herencia, estar al lado de nuestro Salvador, la vida eterna, hermano, gozándonos en su presencia. Aleluya. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, cuando venimos al Señor, el Espíritu Santo pone su sello en nosotros. Es, hermano, como cuando usted, ¿verdad?, va quizás a enviar, ¿verdad?, algo a otro estado, ¿verdad?, en una cajita, en una bolsa, ¿verdad? Y la persona del correo, ¿verdad?, le pone ahí un papel, ¿verdad?, y bien pegado lo pone ahí en ese envío que usted va a hacer. En ese sello tiene su nombre y tiene el nombre a quién va a llegar ese envío. Asimismo el Señor, hermano, nos ha sellado con su precioso Espíritu Santo para que entonces, hermano, nosotros sepamos que ahora somos del Señor, ahora somos propiedad de nuestro Señor. Y cuando Él venga, hermano, dice la palabra del Señor que Él sabe los que son de Él.
Y Él verá, aleluya, ese sello maravilloso de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de su pueblo. Y Él sabrá qué pueblo, por qué pueblo el Señor viene. Es maravilloso, hermano. Aparte de que la presencia de su Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, su sello está sobre nosotros. Hemos sido sellados, aleluya, no con cualquier sello, no con cualquier distintivo, no con cualquier palabra. Hemos sido sellados, aleluya, con la misma persona del Espíritu Santo. Es un regalo maravilloso, hermano, es una bendición gloriosa que solamente el pueblo de Dios tiene. Yo no sé si usted se siente agradecido, hermano. Yo me admiro cada vez que pienso en esto, porque nosotros, no siendo dignos ni merecedores, siendo como somos, hermanos, el Señor, hermano, ha querido vivir en nuestros corazones. Ha querido que su presencia viva en nosotros y ha puesto su sello glorioso, aleluya. Dice que este sello del Espíritu Santo, dice el versículo 14, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este sello lo tenemos hasta el día de nuestra redención, hasta ese día glorioso que el Señor venga por nosotros. Aleluya. Es maravilloso. Esa es la bendición que tenemos nosotros de parte del Señor. El sello que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Un sello, hermano, que lamentablemente, hermano, si nosotros nos descuidamos, el Espíritu Santo, podemos hacerlo nosotros, hermano, que Él se aparte de nosotros. Porque Él es santo. Aleluya. Él es santo, infinitamente santo. Y si nosotros, hermano, convivimos con el pecado, Él no puede estar en nosotros en esa condición. Ahora, Judá tenía una bendición también de parte de su padre y lo hemos leído allí en Génesis capítulo 49. Pero ¿qué pasó con Judá? Dice la palabra del Señor, hermanos, si nosotros retrocedemos ahí en Génesis, en el capítulo 38, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios que Judá estaba con sus hermanos, estaba en el mismo lugar, amén, allí con su padre Jacob, con sus hermanos, pero él por alguna razón decide irse de su casa y apartarse de su padre. Y ahí empieza, hermanos, la pesadilla para él. Un mal paso, porque debía de estar con su familia y con sus hermanos y cerca de su padre. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Estamos cerca del Señor, gozamos de su bendición y por alguna razón, una razón, hermano, que verdaderamente no es, hermano, una razón que tenga algún valor, algún peso. Es algo insignificativo, hermano, porque por más grave que sea lo que nos haya pasado, hermano, nada merece que nosotros nos alejemos de la presencia de Dios. Nada, hermano. No importa lo que nos pase, o lo que nos haya pasado, o lo que estemos pasando. No vale la pena alejarse de los brazos del Señor. No vale la pena alejarse del Padre Celestial. Pero Judá lo hizo. Dice en el versículo 1 que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira. ¿Qué fue el primer error de Judá? Haberse apartado de su padre. Después dice que se fue con este hombre llamado Gira, un amigo de él. Este hombre, hermano, su nombre significa libertad, significa enojo y significa ira. Por alguna razón, hermano, quizás lo que buscaba entonces Judá era libertad. Era libertad porque no se sentía libre en la casa de su padre.
Y él pensando, voy a buscar la verdadera libertad. Y lo que él estaba buscando era libertinaje, que no es lo mismo. Porque a veces pensamos, hermano, que poder hacer las cosas que queremos es libertad, y eso no es libertad. Libertad, hermano, es cuando Cristo ha roto nuestras cadenas. Libertad, hermano, es cuando podemos alabar al Señor sin nada que nos impida en el corazón invocar su nombre. Aleluya. Es ser libres de la esclavitud del pecado. Es ser libres del rencor, del odio, hermano. Es no tener ni una raíz de amargura. Es poder, hermano, invocar el nombre del Señor con libertad y decir, Señor, rompiste mis cadenas, rompiste las cadenas del vicio, rompiste las cadenas que oprimían a mi alma, aleluya. Esa es la verdadera libertad que nosotros podemos encontrar en Cristo Jesús. Pero si queremos pensar en las cosas que quiero hacer, que a veces mis padres me prohíben, que me prohíben en la iglesia, que me prohíben y me prohíben donde sea, que me prohíbe la palabra. Quiero hacer lo que yo quiero, entonces me alejo de Dios y me voy a la libertad, que yo digo que es libertad, pero es libertinaje. No lo confundamos. Y Judá va en busca, ¿verdad? Quizás de ser libre, de estar lejos ya de sus hermanos y de su padre. Y dice que se va con este amigo, y en el versículo 2 dice que él ve a la hija de un hombre cananeo que se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Hermano, una mujer cananea. El Señor, hermano, había prohibido. Él sabía que no era, hermano, grato a los ojos del Señor que ellos se juntaran con las mujeres cananeas. ¿Por qué? Porque estas mujeres eran idólatras. Ellos adoraban a dioses falsos. Hacían sacrificios, hermanos, de personas en sus templos. Se prostituían en sus templos. Hacían cosas abominables delante de Dios. Y estaba prohibido para ellos. Pero Judá la vio. Puso sus ojos, hermanos, en el mundo. Y se llegó a ella, se casó con ella. Vemos ahí, hermano, cómo el enfriamiento de Judá, ¿verdad? Cómo al estar cada vez más y más lejos del Señor, él iba, hermano, en su vida cayendo y cayendo y cayendo, perdiendo, hermano, la identidad de él. Perdiendo su identidad de dónde él venía, de qué familia él venía. Que, hermano, donde él nació, él no debía de hacer esas cosas, porque era de una familia escogida ante el Señor. Pero eso es lo que pasa. Cuando nosotros nos vamos alejando y alejando y alejando, hermano, empezamos a hacer cosas que antes, hermano, las veíamos mal. El Señor, hermano, tocaba nuestro corazón, nos hablaba y nos decía, eso no está bien, y nosotros reaccionábamos y decíamos, Señor, tiene razón, no está bien. Pero como nos vamos alejando, hermano, del fuego del Espíritu Santo, nos vamos enfriando. Y después, hermano, las cosas que veíamos mal, porque sabíamos que a Dios no le agradaban, ahora, hermano, no las vemos mal. Ahora las vemos normales. Ahora, hermano, las vemos que las podemos hacer, que no hay problema. Que no hay problema, lo puedo hacer, no importa, no pasa nada. Eso es lo que pasa, hermano, cuando nos vamos alejando de la presencia de Dios. Nos volvemos ya sordos a la palabra de Dios. Nos volvemos insensibles a la voluntad de Dios. Por eso cuando alguien nos habla, nos exhorta, hermano, hermana, amigo, eso no está bien, tú sabes. Tú saliste de la casa de Dios. Y tú sabes que eso puede hacerle daño a tu alma, y a veces como que nos ofendemos y nos decimos, pero ¿y a usted qué le importa? Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera, no pasa nada.
no me afecta en nada. Eso es lo que pensamos, hermano. Y poco a poco vamos cayendo en la trampa del enemigo hasta que él nos atrapa. Y eso es lo que le pasó a Judá. Ya ahora casarse con una cananea no era, ¿verdad?, gran problema para él. Y dice la palabra del Señor que él tuvo 3 hijos, y los 2 primeros hijos que él tuvo hicieron lo malo delante de Jehová. Hermano, ¿qué esperar, hermano, de 2 hijos, hermano, que tienen a una madre, ¿verdad?, que no conoce el temor de Jehová? ¿Qué podemos esperar cuando nos hemos alejado de Dios, cuando no hay palabra de Dios en nuestra casa? Y dice la palabra del Señor que los primeros hijos de Judá, y Onán, hicieron lo malo delante de Dios, y el Señor les quitó la vida. Y hermano, dice la palabra de Dios ahí más adelante que a su primer hijo, Judá, ¿verdad?, le busca una esposa. Y como ¿verdad?, el Señor le quita la vida, él y su esposa Tamar no tienen hijos, no levantaron descendencia. Entonces había una ley, ¿verdad?, que si el hijo moría, ¿verdad?, el primer hijo moría, entonces el segundo de los hijos tenía que levantar descendencia. Y esa descendencia le pertenecería al primer hijo. Y el segundo hijo, ¿verdad?, no quiso hacerlo tampoco. Y el Señor le quitó la vida. Y entonces, hermano, Judá le dice a Tamar, bueno, tienes que esperar a que mi tercer hijo crezca para que seas dada por esposa a él. Y así fue. Dice la palabra del Señor entonces que Tamar, ¿verdad?, se vistió con vestiduras de viudez porque había perdido ya al primero y al segundo hijo de Judá. Y dice la palabra del Señor, hermano, que ahí donde leíamos en el versículo 13 del capítulo 38 de Génesis, que cuando Tamar supo, ¿verdad?, que su suegro Judá subía a trasquilar sus ovejas, ella se dio cuenta de que el último de sus hijos de Judá, que se llamó Sela, ya era un varón grande, ya era el tiempo de que ella fuera dada por esposa, pero Judá no lo quería, no se la quería dar. Porque él decía, bueno, ya mis 2 hijos murieron, quizás sea por culpa de Tamar, y si se lo doy, ¿verdad?, si se la doy a esposa para Sela, ¿qué tal si él también se muere? Sin embargo, la palabra de Dios, hermano, nos dice que Jehová les quitó la vida a sus hijos, no por ella, sino por el pecado que había en ellos. Y Judá pensaba así, no le voy a dar a mi hijo, el más chico, a Sela, porque si no también se vaya a morir. Y ella se dio cuenta. Y entonces, hermano, planea algo que verdaderamente, hermano, da un poquito de vergüenza. Pero dice la palabra del Señor que entonces, como ella se dio cuenta que no era dada como esposa a Sela, se quitó las vestiduras de su viudez y se disfrazó de ramera. ¿Hasta dónde, hermano, puede llegar el ser humano para alcanzar algo? Cuando, hermano, uno, ¿verdad?, pelea en sus propias fuerzas, ¿verdad?, y no dejamos que el Señor pelee por nosotros. Podemos llegar a hacer cosas, hermano, que nos pueden identificar como otras personas, pero menos como hijos de Dios. Y ella se disfraza, hermanos, de ramera, y él, Judá, ya en ese momento también era viudo. Y cuando él la ve, dice la palabra del Señor, que él la tuvo por ramera, porque ella se arrebozó, se puso un velo en la cara. Él no la reconoció, no pudo ver quién era ella, no se dio cuenta que era su nuera. Y aquí viene, hermano, el centro de nuestro tema, porque él le dice, ¿verdad?, que le permitiera acostarse con ella.
y ella le dice, ¿qué me vas a dar? Y él le dice, te voy a dar un cabrito. Pero en ese momento él no lo tenía y le dice, dame algo en lo que tú mandas el cabrito. Y el hermano le dice, aquí hay algo bien interesante, hermano, porque a veces las bendiciones que hemos recibido de Dios, hermano, nosotros las menospreciamos. Les hemos restado valor en nuestra vida, no porque no valgan. Hermano, las bendiciones del Señor es lo más valioso que el ser humano puede obtener. No hay, hermano, una cifra que pueda decirnos cuánto vale la bendición que el Señor nos ha regalado. Pero cuando nosotros, hermanos, nos hemos alejado tanto de la presencia de Dios, ya esas bendiciones no tienen ningún valor en nuestra vida. Y por eso no nos importa si las podemos perder. Porque ya no tienen valor, ya no nos interesa. Las tomamos como cualquier otra cosa. Y perderlas no es ningún problema para nosotros. Y ella le dice, dame una prenda en lo que tú envías el cabrito. Y Judá le dice en el versículo 18, ¿qué prenda te daré? Mire, él mismo verá como poniéndole toda la condición, ¿verdad? Y la autoridad a ella para que ella escoge lo que quieres de mí. Porque así, hermano, llegamos a encontrarnos en esa condición, expuestos totalmente al enemigo, lejos de la protección del Señor. Y le dice, Judá, ¿qué prenda te daré? Y ella le dijo qué es lo que quería: tu sello, tu cordón y tu báculo. En ese momento, aunque Judá estaba lejos de la casa de su padre, él aún mantenía estos, hermanos, vamos a decir, tesoros de la familia. Estos 3 artículos, hermano, que eran realmente importantes para Judá, pero que Judá en algún momento les restó importancia, porque él dice que él se los dio. ¿Acaso Tamar se los arrebató? No. ¿Acaso Tamar, hermano, lo amenazó para que él se los diera? No. Judá, aquí vemos que él no puso ninguna resistencia para entregarle sus cosas a Tamar. En el momento en que ella se los pide, él se los da. Así, libremente, así, sin ningún, hermano, sin ninguna oposición, sin nada. Sin ninguna resistencia. Le digo, pues ten, pues es lo que quieres. No hay problema, ¿verdad? Porque quizás él pensó en algún momento, los voy a recuperar. Cuando yo le mande el cabrito, los voy a recuperar. Y a veces así pensamos. Que podemos, hermanos, jugar con el pecado, que podemos alejarnos de Dios lo más que querramos y pensamos que podemos regresar cuando nosotros querramos. Que podemos, hermanos, nuevamente recuperar lo que Dios nos ha dado cuando querramos. Ahora no siento tu presencia, Señor, y voy a ir, me voy a divertir, y cuando yo quiera voy a regresar y yo sé que voy a volver a sentir tu presencia. Y yo sé que nuevamente me vas a bendecir, y yo sé que nuevamente me vas a bautizar con tu Espíritu. Y yo sé que me vas a dar todas aquellas cosas, Señor, todas esas bendiciones espirituales. A veces pensamos así, que podemos jugar con la gracia del Señor, pero no podemos. No podemos. Y Judá pensó en algún momento, los voy a recuperar, no importa. Yo voy a traer el cabrito y ella me los va a dar. El sello, hermano, que él tenía, dice, ¿verdad? Se dice que era
en una forma de anillo, ¿verdad? Que muchos andaban trayendo en el cuello, ¿verdad? Como un collar, o que era un anillo, ¿verdad? Un anillo literalmente, y estaba hecho de piedra, ¿verdad? Y tenía una imagen o una forma, ¿verdad? Que identificaba a la persona, que decía de qué familia era. El Señor, hermano, por alguna razón había permitido que Judá tuviera este sello, que aunque no era él el primogénito, le permitieron tener este sello. Aquel sello que él, hermano, con barro o con arcilla, ¿verdad? Él lo ponía, ¿verdad? Y podía él autorizar alguna acción, algún documento, ¿verdad? De los que habían en ese entonces, alguna propiedad de su familia, y lo puso en las manos de una ramera. Él no sabía que era Tamar. Era una mujer disfrazada, y lo puso en sus manos, poniendo en riesgo, hermano, el futuro de su familia, hasta de su propio padre, de sus hermanos. Porque, hermano, teniendo, hermano, ese poder y esa autoridad con ese sello, hermano, ¿quién en su cabal juicio lo pone en manos de cualquier persona? Quizás no era la intención de Tamar, ¿verdad? Pero otra persona lo hubiera ocupado, ¿verdad? Para hacer cosas, algún robo, alguna estafa. Pero Judá no lo pensó. A veces no medimos las consecuencias de lo que estamos haciendo. Y se lo dio. Hermano, a veces nosotros también entregamos nuestro sello, el sello del Espíritu Santo. Y lo damos así. El sello, hermano, que representa nuestra identidad. De dónde nosotros somos, a quién nosotros le pertenecemos o le pertenecíamos. Al Espíritu Santo. Lo leímos ahí en Efesios. Somos de Cristo. Ahora somos de Él. Ya no nos pertenecemos. Ahora somos del Señor. Y lo entregamos. Lo menospreciamos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que también dio su cordón y su báculo. El cordón, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Uno de dos. El cordón con el que él se amarraba el sello en su cuello. El cordón, hermano, que muchas veces nos sujeta a la presencia de Dios, que nos une a la presencia de Dios. Hemos perdido la comunión con el Señor. Hemos perdido la búsqueda del Señor. Y aquel cordón que quizás, hermano, era para el cuello, ¿verdad?, de Judá para sostener su sello, o el cordón que él usaba para ceñirse la ropa. Si él, ¿verdad?, él tenía, ¿verdad?, aquel cordón en su ropa, ¿verdad?, él podía andar con libertad. Moverse con libertad, ¿verdad? Porque usted sabe que ellos vestían sus túnicas y sus mantos y todo, entonces tenían que sujetárselo para andar con libertad. La verdadera libertad que Cristo nos da, la hemos cambiado por el libertinaje. Para hacer lo que, hermano, quiere nuestro cuerpo, nuestra carne, hermano, nuestro deseo. Eso es libertinaje. Y la verdad, hermano, es que, hermanos, nos hacemos más esclavos del pecado. Eso es lo que dice en el Evangelio de Juan, su capítulo 8, versículo 34, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Puede la persona sentirse libre? Sentirse, ¿verdad?, que puede hacer las cosas que quiera, ir allá, ir acá y disfrutar de la vida. Pero la verdad es que está siendo esclavo del pecado.
En Cristo Jesús hay verdadera libertad. Y esto, hermano, no significa que la vida cristiana sea aburrida. No, hermano, nosotros nos gozamos, aleluya, nos gozamos con nuestros hermanos en Cristo, nos gozamos en la iglesia, en la casa del Señor, alabando su nombre, nos gozamos con nuestra familia, podemos reír, aleluya, podemos gozarnos, podemos, hermanos, disfrutar y reírnos, hermano, y estar alegres porque Cristo está con nosotros. No significa, hermano, que usted entonces va a estar atado, ¿verdad? Porque muchos piensan que así es la vida cristiana. Que nomás uno está sentado, todo serio, ¿verdad? Todo ahí sin hacer nada. Esa no es la verdadera libertad en Cristo. En Cristo nos gozamos. En Cristo alabamos su nombre porque Él rompió nuestras cadenas, aleluya. Pero a veces, hermano, hemos cambiado por el libertinaje que da el mundo allá afuera. Y dice la palabra del Señor que también le dio su báculo. Si leímos, hermano, desde el versículo 13, ¿verdad? En adelante, vimos que Judá iba a trasquilar sus ovejas, o sea que él era un pastor de ovejas. Y el báculo, hermano, usted sabe que significa dirección para las ovejas. Que tiene, hermano, el pastor cuidado de sus ovejas con ese bastón, ¿verdad? También se dice que con el bastón él busca entre la lana o la piel de la oveja si no tiene alguna plaga, algún animal. Cuando Judá entregó eso, hermano, para él, hermano, estaba entregando aquella dirección de parte de Dios, como diciendo, no quiero que tú me dirijas más. No quiero que tú me guíes más, Señor. Judá tenía autoridad, hermano, sobre sus ovejas. Y a veces entregamos la autoridad. Ya no tenemos autoridad en nuestro ministerio. No tenemos autoridad en nuestros hogares. Perdemos autoridad, hermano. Y también, hermano, quedamos indefensos. Porque aquel báculo con el que Judá, ¿verdad?, apacentaba a sus ovejas, también le ayudaba a defenderse de los animales salvajes. Quedamos sin protección. Quedamos, hermanos, a expensas del enemigo. Dígame usted, hermano, ¿con qué cara nosotros nos vamos a presentar delante del enemigo si ya no tenemos ninguna protección? Hemos perdido autoridad del Señor. Hemos quedado ya sin armas, desamparados, porque entregamos estas cosas. Cuando hablamos de autoridad, hermano, no significa que nosotros mandamos, que nosotros queremos mandar y aquí y allá. No, hermano. La autoridad que Dios nos da, hermano, para, hermano, reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Para poder vencer al pecado. ¿Cómo lo venceremos, hermano, si estamos ya entregados a Él y le hemos entregado las bendiciones que Dios nos ha dado? Por eso el título se llama ¿Qué daremos a cambio del pecado? ¿Qué hemos entregado nosotros mismos, hermano? Aquellas bendiciones, hermano, que el Señor nos dio, así como Judá lo recibió de su Padre, nosotros lo hemos recibido también de nuestro Padre Celestial y los hemos entregado sin ningún remordimiento, hermano. Dígame usted, vamos a preguntarnos si en este momento los tenemos todavía en nuestras manos. Nuestro sello, nuestro cordón y nuestro báculo. O en un momento, hermano, dado que vino el enemigo y nos los pidió. ¿Te quieres divertir? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer aquello? Tú sabes que a Dios no le agrada, pero lo quieres hacer. Entonces entrégame el sello, el cordón y el báculo.
Entrégame lo que Dios te ha dado. ¿Qué daremos a cambio del pecado? ¿Qué somos capaces de dar? Por un momento, hermano, por un momento de diversión, de placer, por un momento de pecado. ¿Qué somos capaces de entregar? Pero, hermano, Judá lo dio en ese momento. Sin ningún problema, ¿verdad? Sin ningún problema. Y dice la palabra del Señor, hermano, que ya, ¿verdad? Se los dio, se acostó con ella. Y después de 3 meses, hermano, 3 meses anduvo él sin su báculo, sin su cordón y sin su sello. 3 meses. Y él, ¿verdad? Pensando que quizás su pecado no iba a ser descubierto, mandó a su amigo, ¿verdad? Dicen los siguientes versículos que él mandó a su amigo a buscarla. Y anduvo preguntando por la ramera que estaba ahí. Judá sabía, hermano, que esas mujeres rameras de ahí, mujeres rameras cananeas, sabía él que ellas, hermanos, aparte de que ellos adoraban a dioses falsos, esas rameras, hermanos, se prostituían en los templos de ellos. Y aquellos bebés, ¿verdad?, resultados de esas relaciones, hermanos, los sacrificaban a sus ídolos, los quemaban a sus dioses. Yo creo llegó un momento en que Judá ya no tenía la conciencia ni pensaba, hermano, en las consecuencias. Por un momento, hermano, en el pecado. Pero a veces las consecuencias, hermanos, son muchísimo más mayores. Porque no solamente podemos perjudicarnos a nosotros mismos, perjudicamos a los que nos rodean. Y dice entonces que él no la mandó a buscar, mire, mandó a su amigo como para que no lo vieran que él, para guardar su reputación, hermano. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Nuestra reputación o nuestra integridad delante de Dios? Porque, hermano, la reputación quizás, hermano, nosotros podemos tenerla muy bien cuidada delante de los hombres, pero nuestra integridad delante de Dios, ¿cómo ha de estar? Y Judá no quería, ¿verdad? Porque ahí dice la palabra del Señor. Cuando este hombre, ¿verdad? Judá manda a su amigo Gira a buscar a Tamar, que él no sabía que era ella. Mandó a buscar a la ramera y su amigo no la encontró. Y él dice en el versículo 23 del capítulo 38 de Génesis, tómeselo para sí. Mire, hermano, Judá mismo diciendo, pues que se le queden las cosas, no hay problema. No importa. Perdí mi sello, perdí mi bendición, perdí mi báculo, perdí mi cordón. Que se lo quede. Qué triste, hermano. Que ya llegue un momento dado en que ya sentimos que lo perdimos. No hay problema para nosotros. Ya pensamos no hay esperanza de recuperarlo, no hay problema. Qué triste. Qué triste que Judá, hermano, haya menospreciado las bendiciones que había recibido de su casa. Qué triste. Perdí el sello, pues que se lo quede. El cordón y el báculo, pues que se lo queden. Yo ya mandé el cabrito. Porque a veces pensamos, hermano, que haciendo algo, ¿verdad? Alguna obra, ¿verdad? O haciendo algo bueno, pensamos que ya con eso podemos pagar por nuestro pecado y no es así.
el Señor conoce nuestro corazón. Podemos, hermano, hacer una buena obra, podemos inclusive, hermano, hasta hacer un servicio en la casa de Dios, pero el Señor sabe, conoce lo que hemos hecho. Y dice Judá, pues que se lo quede, ¿verdad? Y guardando su reputación, dice, para que no seamos menospreciados, ¿verdad? Porque él no iba a tomarse a la tarea de él mismo ir a buscarla. ¿Por qué? Porque toda la gente se daría cuenta de lo que él había hecho. Entonces, él no quería perder su prestigio, pero el Señor todo lo sabe. Y entonces, ¿verdad? Se dieron cuenta de que ella, Tamar, estaba embarazada, ¿verdad? Y él prontamente, hermano, él no sabía que era esa ramera con la que había estado. Y se suponía que Tamar se tenía que guardar, ¿verdad? Para su siguiente esposo. Que ella no tenía que darse a otra persona. Y cuando se dieron cuenta que Tamar estaba embarazada de él no sabía, hermano, algún resultado dará de nuestros malos actos. Y eso, hermano, el Señor, si no nos arrepentimos, el Señor nos los va a mostrar. Y él, ¿verdad? Cuando se da cuenta de que Tamar está ya encinta, le dicen que ya ella está encinta, ¿verdad? ¿Qué hace Judá? Él, hermano, rápidamente, ¿verdad? Se convierte en una persona bien justa, bien santa, y dice, no, ella ha fornicado, hay que quemarla. ¿Por qué? Porque ya delante de Judá, delante de sus ojos, Judá era una fornicaria, era una adúltera. Ahora sí ella necesita un castigo. Pero ¿por qué entonces él quiso ocultar su pecado? Somos muy rápidos, hermano, nosotros para ver el pecado en los demás, para ver en qué he fallado a los demás. Somos bien rápidos para juzgar. Pero para ver nuestro pecado, nosotros mismos, el nuestro, nos justificamos de las 1000 maneras. Y así actuó Judá. Sin embargo, le dice Tamar, le manda a decir a su suegro en el versículo 25, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Esa era la prueba. Esa era la prueba, las pertenencias de Judá. Y le dice Tamar, dice, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Hermano, imagínese la cara de Judá cuando vio que todo había quedado al descubierto. Y cuando se dio cuenta que aquella mujer con la que había estado había sido su propia nuera. Qué vergonzoso, ¿verdad? ¿Es vergonzoso el pecado? Claro que sí. Es una vergüenza primeramente delante de nuestro Dios. Pero en ese momento, hermanos, a nosotros no nos da vergüenza. No sentimos ni un poco de remordimiento y no nos da ni un poco de vergüenza. Pero qué vergüenza delante de Dios. Y, ¿verdad? Imagínense la reacción de Judá. No tuvo más que reconocer. Yo me pregunto, hermano, si esto no hubiera pasado, si Tamar, ¿verdad?, no hubiera enseñado las pertenencias de Judá, ¿verdad? Si quizás en un momento no se hubiera dado cuenta a la gente, sus hermanos, su padre, de lo que había hecho, Judá se hubiera arrepentido, Judá hubiera reconocido, o solo reconoció porque fue, ¿verdad?, descubierto. Y a veces así pasa.
Y él reconoció, dice el versículo 26, y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela a mi hijo. Y nunca más la reconoció. Entonces, hermano, es en ese momento el que él reconoció que él tenía la culpa. Hermano, aunque el enemigo nos aceche todos los días de nuestra vida, aunque mande sus dardos, hermano, aunque mande sus ataques y mande a todos sus demonios y todo lo que él quiera mandar en contra de la iglesia, él no tiene la autoridad de obligarnos a pecar. Él no puede obligarnos. Quisiera, pero no puede. Porque la decisión es de nosotros, iglesia. Si usted y yo le hemos ofendido al Señor, ha sido decisión de nosotros. El enemigo, hermano, no nos va a dejar en paz. Él va a intentar de una y mil maneras que nosotros, hermanos, ofendamos el nombre del Señor, que nosotros nos desanimemos, que nosotros, hermanos, retrocedamos de este bendito camino. Él, hermano, ha puesto miles de trampas para que nuestros pies resbalen. Pero nosotros tenemos, aleluya, la ayuda de nuestro Dios. Guardemos, hermano, las cosas que el Señor nos ha entregado. Atesoremos en nuestra vida las bendiciones que el Señor nos ha dado, hermano, la autoridad que hemos recibido de parte de Dios, su dirección, su libertad, su presencia. Precioso Espíritu Santo, la herencia que hemos recibido de Él. Lea, hermano, en su casa nuevamente, libro de Efesios capítulo 1. La bendición de ser hechos hijos de Dios. La bendición de ser libres del pecado y de cualquier yugo de esclavitud, de cualquier yugo de parte del enemigo. No menospreciemos la bendición que el Señor nos ha dado. No le restemos valor en nuestra vida, porque es lo más valioso, aleluya, que un ser humano puede recibir. Después de la salvación de su alma, vienen estas bendiciones, aleluya, espirituales de parte de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos recibido en la familia del Señor, de parte de nuestro Padre Celestial. No lo demos a cambio del pecado. Por un momento de pecado no vale la pena. No vale la pena entregarlo. Hermano, guardemos lo que Dios nos ha dado. El Señor nos da la fuerza para resistir al diablo. Aunque el enemigo se la ingenie, dice la palabra del Señor que Él usa armas forjadas. O sea que cada vez que nos ataca, hermano, usa nuevas estrategias. El enemigo no descansa y piensa la manera en hacernos caer, en hacernos desanimar. Pero el Señor está con nosotros y es más fuerte, aleluya, el que está en nosotros, el que está con nosotros que el que está en el mundo, aleluya. Su poder, su fuerza, su precioso espíritu, su presencia, su palabra, aleluya, el poder de su preciosa sangre. Más y más fuerte, infinitamente poderoso, más que los dardos del enemigo. Nadie nos ha obligado. Si le hemos fallado a Dios, nadie nos puede obligar. Nunca. El ser humano, hermano, las veces que le hemos fallado al Señor, no podremos decir que que el enemigo mismo se nos presentó y nos puso un arma en la cabeza y nos obligó a pecar delante de Dios. Jamás. Él nos tienta de muchas formas, hermano. Él no descansa. Pero
Él está vencido, aleluya. El Señor lo venció, aleluya, en la cruz del Calvario, aleluya. Y nosotros, hermanos, podemos ser vencedores en Cristo también, aleluya. Así como Cristo venció en la cruz del Calvario, aleluya, nosotros también podemos ser más que vencedores, hermano, más que vencedores sobre la tentación, más que vencedores sobre el pecado, aleluya. Por la sangre de Cristo, por los méritos de Cristo, no es en nuestras fuerzas, iglesia. No es en nuestra habilidad, no es porque seamos los más inteligentes. No. Es por la fuerza del Señor, dice su palabra, que en nuestra debilidad el Señor nos fortalece. Su gracia maravillosa, le dijeron a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios, iglesia, se perfecciona en nuestra debilidad. Yo sé que a veces te faltan fuerzas, iglesia, que a veces se pone más duro la tentación, pero mayor es el que está con nosotros. No entregues tus bendiciones por un momento de pecado. Retén, dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, retén lo que tienes. Aleluya. Retén lo que Dios te ha dado, para que ninguno tome tu corona, aleluya. Démosle gracias a Dios, hermanos, en esta hora. Después vamos a estar orando también por las peticiones. Esta ha sido la palabra del Señor, hermano. Nos hemos gozado y hemos aprendido de su palabra. Y el Señor, hermano, una vez más en su misericordia nos recuerda lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. No lo perdamos. Si hay alguien que quiera recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, también lo puede poner en los comentarios. También puede llamarnos o mandarnos un mensaje 215-806-9227. Vamos a hacer esta oración si hay alguien que quiere recibir al Señor en su corazón. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida por mí en la cruz. Señor, llevaste, Señor, en esa cruz mis pecados, mis maldades, mis rebeliones, mis enfermedades, mis dolores, Señor. Pagaste, Señor, el precio que yo debía pagar, pero que nunca hubiese yo podido pagarlo, Señor. Solamente tu preciosa sangre, Señor, pudo pagar el precio de mi salvación. Gracias, Señor. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor, todo en lo que he ofendido tu precioso nombre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, a vivir conforme tu palabra, a no perder, Señor, esa comunión con tu presencia, Señor, a través de la oración, a través de tu palabra. Ayúdame a aprender más y más de tu palabra. Señor, te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.